días. Vamos a continuar con estas 14ª lecciones jacobeas y vamos a presentar ahora la ponencia El bestiario de la Catedral de Santiago de Compostela, espacio, función y audiencia. Va a hacer esta presentación Vitoriano Nodar, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es profesor del Departamento de Historia del Arte y Geografía de la Universidad de Vigo. Como especialista en escultura románica de las vías de peregrinación, sus publicaciones se han centrado sobre todo en la iconografía románica en general y en la Catedral de Santiago de Compostela en particular. Su experiencia laboral se ha centrado en la gestión cultural, sobre todo en el campo de las exposiciones temporales. En los últimos años ha trabajado, además, como asesor histórico de obras de restauración en diferentes monumentos del patrimonio gallego, como la Catedral de Santiago, los colegios de Fonseca y San Jerónimo, el claustro de la Catedral de Lugo, el Parque del Pasatiempo en Betanzos, la iglesia del Monasterio de San Salvador de Vilanova de Lourenzá y actualmente en el convento de Santa Clara de Pontevedra, dentro del proyecto de estudios previos a la restauración y rehabilitación completa de este conjunto. El libro El bestiario de la Catedral de Santiago, espacio, función y audiencia, publicado en el 2021, fue galardonado con el Premio de Investigación de la Cátedra del Camino de Santiago y las Peregrinaciones, por sus aportaciones al conocimiento del templo compostelano y su mensaje figurativo en época románica. Es un estudio de los capiteles del interior de la basílica con temática animal, en el que con una metodología combinada se aborda su contenido y su estilo. No solo como un repertorio iconográfico, sino teniendo en cuenta su situación en la topografía sacra del templo, los promotores de estas obras, el público al que estarían destinados estas imágenes y los textos de la época producidos en su propia sede. Parte de las aportaciones más relevantes del profesor Nodar son el libro que acabamos de comentar, Glosando el Pórtico de la Gloria, el bestiario soteriológico del maestro Mateo, Vagina dentata, la mujer con una cabeza de león y su contexto en la Catedral Románica de Santiago de Compostela, Mujer, Sirena, alegoría, las metamorfosis de lo femenino en el imaginario románico de la Catedral de Santiago de Compostela, la arquitectura del agua en la ciudad de Compostela en tiempos del arzobispo Diego Gelmírez y su fortuna en Galicia. Una posible representación del apóstol Santiago en un capitel de la Catedral de Santiago de Compostela a la luz de los sermones de Liber Santi Jacobi o imágenes para el príncipe, imágenes para el monje, función y decoración de la cabecera de la Catedral de Santiago de Compostela. Y por último, sus cabelleras brillaban como plumas de pavo real, los guerreros de Alejandro y las sirenas en un capitel de la Catedral de Santiago de Compostela. Por lo tanto, vamos a dejar ya al profesor Vitoriano con esta ponencia. Muchas gracias. Adelante, profesor. Bien, buenos días. Antes de comenzar, pues quería agradecer a los organizadores de estas lecciones jacobeas y particularmente al doctor Miguel Taín Guzmán, pues por haberme dado la ocasión de presentar en esta sede algunos de los resultados de esta investigación que se ha publicado en este libro magníficamente editado por el Consorcio de Santiago y por Andavira. Ambas, tanto la institución como a la editorial, pues quiero también expresar mi agradecimiento, ¿no? Porque, bueno, como ya dije en su momento en la presentación, bueno, pues la investigación o el texto puede ser lo que sea, ¿no? Pero si no hubiese llegado al público, ¿no? Con este formato y con esta riqueza de imágenes, ¿no? Y con esa calidad, pues no hubiese sido lo mismo. Bien, este libro es, en su mayor parte, el resultado de mi tesis doctoral titulada El bestiario esculpido en los capiteles de la Catedral Románica de Santiago, una aportación a las fases constructivas y al programa iconográfico del monumento, y que fue dirigida por los doctores Manuel Castiñeras y Fátima Díez en el marco del programa de doctorado de estudios medievales de la
Universidad de Santiago. Además, la publicación tuvo el honor, como ahora ya saben, de ser distinguida con el Premio de Investigación de la Cátedra Institucional del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones de la USC en su pasada edición. Reconocimiento que también quiero aprovechar ahora para agradecer pues, públicamente. El libro es, ante todo, un estudio de los capiteles del interior de la catedral románica que presentan decoración teriomórfica. En esta conferencia lo que voy a hacer es exponer algunos de los resultados de esta investigación en la que la forma de acercarse al tema del bestiario en la Catedral de Santiago se ha hecho desde una perspectiva metodológica múltiple. Bien, hasta el momento, los capiteles figurados del interior de la basílica, la mayoría con una abrumadora presencia de temas animales, habían sido tratados de una forma parcial, quedando en un, digamos, segundo plano en las publicaciones dedicadas a la catedral románica por diversas razones. En primer lugar, porque simplemente eran objeto de estudio en función de cuestiones de tipo cronológico y estilístico, y en segundo lugar porque habían quedado pues, un tanto bastante eclipsados ante la calidad y complejidad de la escultura de los grandes portales historiados de las fachadas norte, bueno, desaparecido, porque bueno, tenemos muchos restos, la famosa Puerta de las Platerías y, como no, pues el Pórtico de la Gloria, ¿no? Y por último, debido a que pues, cuando se convirtieron en objeto de estudio, este estuvo siempre supeditado al de la escultura de los portales, donde, según los autores que se han ocupado del tema, se concentraban los mejores escultores y donde se había hecho supuestamente por parte de los comitentes un mayor esfuerzo, ¿no? Cualitativo y programático, es decir, donde habían gastado, digamos, más dinero, para entendernos en términos actuales. Claro, el espectador actual, desde nuestro punto de vista, al encontrarnos dentro del espacio de la catedral, evidentemente es pues, un espacio eclesial con una evidente función litúrgica y cultural, lo que se esperaría encontrar sería, esculpido en nuestros capiteles, pues un amplio programa, ¿no? Un amplio repertorio de temas sacros. Pero, por esa misma razón, nos sorprende todavía más hoy la extraordinaria abundancia de temas del bestiario que, en una primera mirada, parecen banales y en cambio, si le damos una mirada metodológica más profunda y más compleja, nos daremos cuenta de que son verdaderos elementos de comunicación a través de la imagen. Así, desde el punto de vista metodológico, en este libro se parte de la mirada iconográfica de Erwin Panofsky, sobre todo de su iconología. Es decir, no solo es decir lo que es una representación, si es un león, si es un águila, si es una sirena, y lo que significa, ¿vale? Sino ir más allá. Es decir, analizar estas representaciones en función de los textos que contemporáneamente se producen. Concretamente, pues claro, lo primero, los textos de los bestiarios, que son estos libros fantásticos medievales, ¿no? Y tan ricamente ilustrados. Pero también para el caso de Compostela, los casos, digamos, los textos, digamos, locales, como por ejemplo pues el Códice Calixtino. Concretamente es particularmente interesante la parte de los sermones, la parte de la literatura homilética del Códice Calixtino, o incluso la propia Historia Compostelana, que a pesar de ser un texto cronístico, a veces también nos da muchas ideas sobre la interpretación de los animales. Bien, y estudiarlos además en relación con los comitentes, es decir, con los que encargan estas obras y también con los receptores de estas obras, es decir, quienes iban a ver estas esculturas dentro de la catedral. Lo novedoso de esta investigación, de este libro, es que se combina este método iconográfico, que bueno, que ya no es nada novedoso, sino que ya es tradicional, digamos, con otros para lograr un estudio más completo. Por ejemplo, en algunos momentos se aplica el tema del postestructuralismo francés, que bueno, en los últimos años ha dado muy buenos resultados en el estudio de algunas iglesias románicas de Francia, particularmente de la zona del centro de Francia, en el que se han analizado las imágenes de los capiteles en función de la circulación dentro de la iglesia, en función de los usos de cada uno de los espacios del templo y de los diferentes agentes que usaban cada uno de estos espacios. Es decir, que si dónde estaban los altares, que si cómo se hacían las procesiones por dentro del templo, que si cómo era la liturgia monástica en ese momento, qué espacios se utilizaban, incluso dependiendo del calendario litúrgico. Claro, que eran cosas que hasta ahora nos estábamos olvidando, porque muchas veces estamos tratando estas iglesias como si fuesen meros problemas arquitectónicos, y no lo son, claro. Por otro lado, y muy en relación con esto, se ha aplicado también la psicología de la percepción.
Es decir, intentar entender qué impresión causaban estas imágenes en los espectadores medievales. Un tema que, además, en esta catedral es particularmente interesante, ya que tenemos una variedad de espectadores, es decir, por un lado el pueblo llano, ¿no?, los fieles, el cuerpo canonical, es decir, clero compostelano, pero al mismo tiempo también una audiencia especial de peregrinos que también son receptores al final de estas imágenes. La idea era intentar analizar la impresión que les podían causar estas imágenes en su ánimo y si su mensaje realmente les podía llegar. Bien, como paso previo para la realización del corpus, ¿no?, ese corpus de capiteles y la concreción de su mensaje iconográfico, se hizo primero necesario definir las fuentes textuales, es decir, de dónde salen, ¿no?, esas ideas. Y ya que el bestiario no es simplemente un trasunto de los textos o de las ilustraciones de los bestiarios, de los libros. Es decir, no se puede, por lo tanto, utilizar estos tratados medievales. Estos tratados medievales, cada animal pues ocupa pues 1 o 2 páginas, ¿no? Es como una especie de diccionario de animales, ¿vale? Para los que no lo sepan, a ver, no son libros dedicados a las ciencias naturales, o sea, no se analizan las imágenes, los animales desde el punto de vista de las ciencias naturales. Sí se habla de sus características vitales, pero sobre todo lo que importa es el segundo párrafo que siempre hay un primer párrafo en el que se describen más o menos cómo son los animales y sus costumbres, son las llamadas nature, y luego hay un segundo párrafo en el que se hace una moralización. Es que este animal representa a Cristo, o representa al diablo, o representa a los que son avaros, ¿vale? Y entonces, claro, se han utilizado muchísimas veces como si fuesen una especie de diccionarios de símbolos, ¿vale? Pero es que no lo son, ¿vale? Entonces, digo claramente que no se pueden utilizar de esta forma y, claro, ¿cómo? Buscando el animal que identificamos o que creemos identificar. Ojo, yo luego les explicaré por qué digo esto. En la escultura de los capiteles, es decir, tenemos aquí una escultura, vamos al diccionario ¡bestiario, buscamos, es una sirena, significa tal, ala, ya está solucionado, qué fácil. Claro, pero no se puede hacer esto. Esto es quedarse en un primer nivel y no se le puede asignar nunca un significado unívoco y absoluto. No se trata, por lo tanto, de una semántica de los animales, sino más bien un repertorio sintáctico, en el que estos son o bien los protagonistas o bien los actores secundarios de un relato articulado para transmitir un mensaje dogmático. De hecho, la definición de las fuentes textuales posiblemente utilizadas en la Catedral de Santiago me ha llevado a concluir que los temas en los que aparece el bestiario pertenecen al repertorio de los materiales utilizados frecuentemente en la literatura homilética contemporánea, es decir, bestiarios, fábulas, la historia y la mitología antiguas, los relatos de ascetas y la literatura hagiográfica, es decir, son los materiales recomendados para hacer un sermón. Es decir, he ido incluso a mirar los tratados, ¿no?, medievales que leían los sacerdotes, ¿no?, que eran de obligado estudio para cómo se redacta un sermón y qué materiales hay que utilizar en ellos. Bueno, pues los temas que aparecen en los capiteles figurados de la catedral son temas sacados de estos repertorios. Entonces, claro, siguiendo este método de análisis, lo que me he dado cuenta es que estos capiteles, y sobre todo en su conjunto, a veces forman verdaderos programas iconográficos y tienen frecuentemente la estructura de un sermón. Un sermón, claro, en imágenes, no un sermón de palabra, ¿no? De esta forma, al igual que los textos diversos que se utilizaban en estas obras destinadas a la predicación, las imágenes de los capiteles presentaban ante el espectador medieval llamadas de atención ante el acecho del pecado, ejemplos de su castigo infernal y una presentación también de las vías de salvación, a ver, que no todo era malo, ¿vale?, a partir de modelos ejemplares de conducta, la penitencia y las buenas obras, ¿no? Aunque los bestiarios no fuesen la única fuente para nuestras representaciones, sino más bien su elaboración dentro de un discurso, digamos, era conveniente también reflexionar sobre la cuestión de la existencia de ejemplares de algunas de estas obras morales en la Compostela de los siglos XI y XII. Como bien sabemos, no se ha conservado ninguna copia ni tenemos referencias escritas de la existencia de bestiarios en la biblioteca catedralicia o por lo menos en Compostela.
aunque he podido concluir a partir de diferentes indicios que efectivamente una o varias versiones del bestiario debieron de existir en la sede compostelana. En primer lugar, eran obras habituales en cualquier biblioteca medieval que se preciara. Por lo que, aplicando el sentido común, que también es una muy buena metodología a la hora de la investigación, es difícil creer que en un centro de referencia como la Escuela Episcopal de Santiago no hubiese poseído algún ejemplar. A mí me resulta muy difícil de creer eso. En segundo lugar, desde el punto de vista histórico, los amplios y continuados contactos con el mundo anglo-normando y su ambiente artístico, a través de las relaciones políticas o de la peregrinación, que también sabemos que era muy fluida, pudieron haber sido un importante canal para la llegada a la sede de algún ejemplar de un género que era particularmente cultivado en aquel reino, en Inglaterra. En tercer lugar, su uso ha dejado escuetos, aunque muy interesantes rastros, en los sermones del Códice Calistino. En ellos se citan moralizaciones de las nature de los animales, claramente tomadas de una edición de un bestiario. Está claro que cuando los están redactando aquí, esos sermones, están echando mano en la biblioteca de esos, porque están citadas prácticamente tal cual. Tal cual. Es decir, lo tuvo que haber. Por eso quiero decir, no los tenemos, pero hay una serie de indicios que nos llevan a pensar que efectivamente los tuvo que haber. Y por último, podemos rastrear su existencia a través de su reflejo particularmente locuaz en la escultura de los capiteles, sobre todo de la tercera campaña constructiva de la basílica, donde hay representaciones que solo tienen su explicación a través de los textos y las ilustraciones de un manuscrito del bestiario. Y además, bueno, este es un caso que luego lo veremos, está claro que tienen un bestiario delante, no solo por el texto, sino por la propia imagen, que es tremendamente similar. Y además esto se están haciendo en un arco cronológico en torno al año 1200, que justo coincide con la eclosión de la ilustración de estas obras en territorio inglés. Bien, partiendo de todas estas premisas metodológicas, ¿no?, tomé la decisión de elaborar un corpus con todas las representaciones. Bueno, esto es la primera página, ¿no?, de toda esa tabla, ¿no?, de todo el interior de la catedral, centrado fundamentalmente en la definición de las fuentes plásticas y textuales para su iconografía, lo que me ha permitido extraer, bueno, pues interesantes conclusiones. Os voy a contar simplemente algunas así un poco rápido, ¿no? En la cabecera, junto con artistas que proceden fundamentalmente de Conques, de la zona de Conques y de Auvernia, del centro de Francia, que aportaron no solo el estilo de estas regiones francesas, sino modelos iconográficos también al taller de Santiago, hay que destacar una influencia de los repertorios figurativos del primer románico anglo-normando, que explica la presencia en la escultura compostelana de la primera campaña constructiva, es decir, entre aproximadamente 1075 y 1088, de temas que no pertenecen al repertorio del centro de Francia. Es decir, siempre se había hablado de esta cosa del centro de Francia, de Toulouse, de Conques y demás, pero aquí hay temas que no están ahí. Y en cambio, sí están en Normandía y en el sur de Inglaterra. Un buen ejemplo son estos capiteles que repiten, es una fábula esto, ¿no? Es la fábula de la zorra y el ave, un tema que aparece contemporáneamente entre la fauna representada entre las bandas marginales del conocido tapiz de Bayeux, realizado aproximadamente entre 1066 y 1082. ¿No? También aparece ahí tal cual, ¿no? La escultura normanda, además del último tercio del siglo XI, que está además muy influenciada por el arte de los manuscritos, por las artes menores, nos ofrece al mismo tiempo ejemplos del uso de este tema, como por ejemplo un capitel de la portada de la iglesia del antiguo priorato de Saint-Michel de Goult, realizada a finales del siglo XI y que tiene unas más que destacables, no hace falta ser ningún experto para darse cuenta de que tiene unas concomitancias compositivas tremendas con los ejemplos compostelanos, ¿no?, para los que nunca se le había encontrado un modelo fiel. Incluso en los detalles, la misma disposición de los animales, la misma forma de morder el ave, e incluso la situación del árbol que nace de la base del capitel y que desarrolla su follaje luego todo por la parte superior. Es como una especie de intención, ¿no?, de hacer crear un paisaje, ¿no?, pero son exactamente iguales. ¿Qué es lo que pasa? El estilo cambia. No es el único caso. Tenemos tanto en ese mismo portal de esa iglesia como en el
volvemos al mismo modelo, al tapiz de Vallée, encontramos también el modelo más cercano para este capitel. Bueno, este se llegó a decir que era Roldán sonando el cuerno y demás, ¿no? Que está efectivamente sonando el cuerno con unos perros, ¿no? En la parte de abajo. Aparece también el mismo tema un poquito más adelante en las mismas bandas marginales del tapiz de Vallée. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Es el mismo tema, pero cambia el formato, ¿no? Aquí el escultor no le quedó más remedio de que adaptarlo a la simetría que siempre tiene que tener un capitel románico, mientras que aquí lo adaptó ¿a qué? Pues a un friso, ¿no? Un friso en el que todos los animales van así, todas las escenas van así, pero es exactamente, bueno, iconográficamente no me voy a meter, pero es el tema de la caza salvaje, que es un tema muy relacionado con nuestra Santa Compaña, pero no nos vamos a meter ahí. Si a estas influencias del repertorio iconográfico anglonormando, del taller de Santiago, le unimos las poco concretas, aunque más que probables, relaciones políticas entre este reino y el de Galicia, además de las influencias arquitectónicas que también propongo en el libro de las grandes catedrales y abadías normandas del siglo XI sobre el primer proyecto catedralicio, tendríamos que pensar que la conexión con el arte normando pudo haber sido más importante de lo que nunca se pensó. De este modo se podrían proponer cuestiones como que el famoso Roberto, el jefe de los canteros de la catedral según el Liber Santi Jacobi, además de tener una procedencia normanda, como ya muy bien había sugerido López Ferreiro, hubiese traído con él un repertorio figurativo en forma de libro de modelos, que luego se ejecutaron, eso sí, con un estilo propio del centro de Francia. Es un poco complejo, ¿no? Pero una cosa es el modelo, el tema, y otra cosa es el estilo con el que se ejecuta, ¿no? Que es de los escultores que efectivamente vienen de la zona de Santa Fe de Conc, ¿no? Por otra parte, bueno, el tema iconográfico que se introduce en el repertorio compostelano aproximadamente entre 1090 y 1100 lo he denominado como el tema de la maleza. Vale. Con el que el taller que decora el transepto fundamentalmente demuestra el conocimiento de los repertorios utilizados en los grandes centros artísticos europeos del momento. Aprovechando el estudio de los 8 capiteles que presentan este tema, he hecho una historia, ¿no?, de su nacimiento y de su evolución, que también estaba sin hacer, ¿no? Lo había en diferentes monumentos del camino, pero no se había trazado esa historia. Entonces, más o menos resumida, es que, bueno, parte de los capiteles cubiertos de entrelazos, el primer románico, sobre todo, también de Conc, pero eso se cataliza hacia 1090 en el taller de la Catedral de Jaca, donde se inicia ya plenamente ese tema del capitel con tallos vegetales, que aquí generalmente rematan como en unas palmetas muy jugosas, ¿no? En algunos se introducen ya personajes, y lo que más nos interesa para este tema, también temas del bestiario, ¿no? Pues animales, aves, cuadrúpedos, monstruos híbridos, ¿no? Que están siempre como enredados entre sus tallos, ¿no? Al mismo tiempo, se desarrolló también en algunos capiteles de las tribunas de Saint-Sernin de Toulouse, otro de los grandes hitos, ¿no?, arquitectónicos, bueno, y uno de los grandes santuarios de los caminos de Santiago, para alcanzar su máxima expresión en los capiteles de la portada occidental de la Basílica de Toulouse, de Saint-Sernin, que han sido datados entre 1105 y 1110. Es decir, nos estamos moviendo exactamente en los mismos arcos cronológicos. De Toulouse, el tema llega a Santiago muy pronto, junto con el repertorio animal, los modos de representación y las fórmulas efectistas que tiene ese taller, ¿no? ¿Veis? Fijaos cómo esos animales parece realmente que están saliendo de unos tallos vegetales que viven dentro. O sea, realmente se busca casi como buscar la tercera dimensión. Aquí, en Santiago, partiendo de estos recursos de raíz tolosana y jaquesa, los escultores propusieron creaciones nuevas y llenas de personalidad, que luego exportarán a otros monumentos del camino de peregrinación. No es así como un laboratorio de experiencias, ojo. Tampoco quiero decir que nosotros estemos aquí parados y que todo el mundo venga aquí a traernos sus cosas, no. Es decir, es un laboratorio de experiencias y aquí todos esos estilos se catalizan, se genera algo nuevo a partir de eso y luego se exporta. Otro tema que pertenece a este repertorio clasiquizante tolosano es el de la mujer con cabeza de león de un capitel del transepto, justo detrás de la puerta de las platerías, para el que he identificado su referente más llamativo en un canecillo del tornalluvias de la Port Milleville, de la puerta del medio de la villa, no sería, de Saint-Sernin de Toulouse también.
donde vemos a este humanoide híbrido, que se parece como si fuese un fauno, que abre sus piernas para mostrar su sexo, que, como en la mujer de nuestro capitel, también se ha convertido en una cabeza leonina, de grandes fauces, abiertas y con la lengua fuera. En el capitel compostelano, lo que se utiliza el animal es como un elemento clave para una metamorfosis a la que se está sometiendo el cuerpo femenino para transformarlo de objeto de deseo en objeto de rechazo, por el carácter maligno y peligroso que ahora muestra su bajo vientre. Es un tema, bueno, no especialmente frecuente, pero sí tiene un nombre iconográfico, que es el de la vagina dentata, ¿no? Para el que he encontrado el paralelo más convincente de su empleo alegórico en la obra de la mística alemana Hildegard de Bingen. En una miniatura de su obra Esquivias, famosa, la figura de la Eclesia es una mujer con el sexo también convertido en una máscara monstruosa que representa el anticristo. Dentro del corpus de representaciones estereomórficas de la nave hay que destacar una serie de aportaciones de tipo iconográfico que se refieren fundamentalmente a la identificación de motivos o escenas plasmados en algunos de los capiteles, ¿no? La primera de ellas es la identificación de estos híbridos alados, ¿no?, que aparecen tanto en este pequeño capitel de la ventana del cuarto tramo, si no me equivoco, como en los capiteles detrás del pórtico de la gloria, ¿no? Las dos arpías de este capitel, del capitel 285, fueron realizadas por un escultor que viene de San Vicente de Ávila, donde este tema fue muy utilizado. Si os fijáis, solo cambia el material, es exactamente el mismo estilo. Para su identificación como arpías, además de sus características fisionómicas, que son coincidentes con las descripciones que de este híbrido hacen todos los bestiarios, me he basado también en un capitel de la pequeña iglesia de Santiago de Breixa, en Silleda, aparte estilísticamente muy relacionada con estos talleres castellanos, que tiene exactamente la misma composición, incluso es un capitel angular. Claro, esta referencia a la iglesia pontevedresa no es en vano, y si la he hecho no es solo porque tenga efectivamente una relación estilística con estos talleres castellanos que están llegando eso en la primera mitad del siglo XII aquí a Galicia, y sobre los que todavía habría que trabajar mucho, pero sobre todo lo pongo porque lo bueno es que pone el nombre. No se ve muy bien en la foto, perdonad, pero aquí pone arpía. Lo más famoso del bestiario de Breixa es que tienen nombre, que es lo que nunca tienen. Entonces nos desquiciamos, ¿no?, para saber exactamente qué es lo que han querido representar. Pero es que en Breixa todos tienen nombre. Es decir, está claro que estábamos hablando, tenían un bestiario delante y, al igual que en las ilustraciones de los bestiarios, tenían el nombre escrito. Y aquí le han puesto el nombre y aquí pone arpía. Y se diferencian perfectísimamente de otras muchachas con el cabello largo y con cola de pez que están correctamente identificadas como sirena. Claro, entonces en este caso no estaríamos hablando de sirenas, porque es prácticamente el mismo taller, sino que las podemos identificar claramente como arpías. De ahí todo este como excursus, ¿no?, de ir hasta Pontevedra, ¿no?, y hasta Silleda y volver, ¿no? Es por eso, porque es exactamente prácticamente el mismo estilo. Bueno, allí también cambia el material, es un material muy lujoso, ¿no?, pero es exactamente lo mismo. Un buen ejemplo de lo complejo que puede resultar en ocasiones la simple identificación del animal esculpido en un capitel con el fin de reconocer la escena es este capitel que está en el pilar inmediato al pórtico de la gloria, ¿no? Esto ya es el taller del maestro Mateo. Claro, aparentemente nos encontramos ante lo que parece pues un león, es el típico león, bueno, mateano, que todos reconocen, con esas melenas maravillosas, ¿no?, acaracoladas, ¿no?, que tiene un gran reptil alado sujeto con las zarpas, ¿no? Claro, al existir una acción, esto es muy importante en la dinámica de la imagen medieval, al existir una acción entre ambos animales, o sea, hay una acción, aunque sea muy, muy pequeña, pero la hay, no están simplemente mirando. Claro, lo que deduje es que se trataba de una escena narrativa, y no simplemente presentativa, lo que apuntaba directamente hacia el texto o las ilustraciones de los bestiarios como fuente de inspiración para el tema. Sin embargo,
ni los textos referentes al dragón ni las nature canónicas del león me ofrecían en ningún momento un referente claro. Esto me llevó a pensar que, claro, partir de una identificación a priorística en función de lo que el animal del capitel parece era un error. Es decir, ya partir diciendo, no, es que es un león, ya está. Y entonces, venga, león, entonces busco león. Claro, hacer esto a veces va bien, pero otras veces no. Es decir, hay que incluso plantearse que no estás delante de lo que crees estar. No sé si voy a explicarlo ahora un poco mejor, ¿no? Bueno, tras un proceso de rastreo de los bestiarios, le dio muchísimo trabajo. Esto ya sé que puede parecer una chorrada, pero me dio mucho trabajo esto. Llegué a la conclusión de que se trataba de una de las confusiones temáticas que se detectan en determinadas versiones del texto y que acaban provocando que unos autores atribuyan a unos animales las cualidades físicas o de comportamiento de otros. En este capitel lo que ha pasado fue que al león, o mejor dicho, a la forma del león, se le ha transferido una de las naturalezas de la pantera. Un animal que suele ir, en la mayoría de las versiones de los bestiarios, a continuación. Va en la página siguiente. Vale. La escena representada tenía, como yo ya muy bien había supuesto al principio, un referente en los bestiarios, pero no estaba en el capítulo 1, en el de León, sino que estaba en el siguiente, en el dedicado a la pantera. Se trataba de la pugna de este animal con el dragón, su gran enemigo, al que rechazaba obligándolo a refugiarse bajo tierra en una cueva. Este capitel es un buen ejemplo de cómo el artista más interesado en el contenido simbólico de la escena la haya esculpido utilizando para la pantera las características físicas del león, que le eran mucho más familiares. Claro, es que no habían visto nunca una pantera. Claro, entonces, claro, tienen que tirar pues, de lo que tienen, para que me entiendan, ¿no? Esta transferencia fisionómica nos resulta tan extraña si prestamos atención a las ilustraciones de los bestiarios en los que, sin el texto al lado, muchas veces es difícil distinguir la especie de cuadrúpedo o de ave que se representa, ya que los artistas utilizan frecuentemente convencionalismos pictóricos para solucionar la falta de conocimiento del animal. Es que no los habían visto nunca. De hecho, a ver, no lo he traído, pero en la página anterior está la historia del león. Esta es la página de la pantera y los leones y las panteras son exactamente iguales. Solo cambia una cosa, el color. Para que se diferenciaran, para que pareciese más exótico, la ha pintado de azul. Vale, era lo mismo. Eso fue lo que nos pasó, lo que pasó con el artista que elaboró nuestro capitel. Otro ejemplo de esta interesante transferencia en la escultura monumental la encontramos, claro, porque eso era otra, ¿no? Estoy explicando un poco el cómo se hizo, ¿no? Pero claro, otra cosa era después justificar ver si eso había pasado en otras obras escultóricas, ¿no? Sobre todo de escultura monumental. Encontré varios ejemplos. El más así llamativo y más vistoso para presentar aquí es el de la iglesia de San Pietro di Spoleto, ¿no? En Umbria, en el que fue decorada pues, a finales del siglo XII y donde se representó también esta natura de la pantera. Bueno, es tremendamente interesante porque está... es un programa típico, ¿no? del románico en el que hay temas sacros, ¿no? Más cerca de la puerta y luego los comentarios a esos temas sacros que son todos con temas sacados del bestiario, tal cual. Aparte se está utilizando claramente las ilustraciones de un bestiario para representarlo y se representó, lo ven todo por ahí alrededor. Tenemos la zorra y el ave por ahí, ¿vale? Que los está engañando. Y aquí tenemos también la pugna de la pantera y el dragón, donde esa pantera tiene exactamente las mismas, es efectivamente ese, ¿no? Ese tema, pero las características físicas de esa pantera, aquí no tenemos el color, que también se ha perdido como en nuestros casos, pero las características físicas de esa pantera son exactamente iguales a las de otros, que sí sabemos con seguridad que son leones, ¿vale? De la misma fachada y hechos por el mismo autor. Es decir, ocurre esto mismo que ocurre en Santiago. Pero bueno, a ver,
No siempre la relación texto-imagen en estos capítulos alcanza la complejidad de ese ejemplo. En el polo opuesto se encuentra pues, un capítulo del último tramo de la tribuna, el famoso capítulo de las leonas, ¿no? Donde vemos ahí pues, esas dos leonas, que tienen el mismo aspecto de la pantera, pero son leonas, ¿no? Que están amamantando, acubillando, ¿no? Es que no encuentro una palabra en castellano mejor que esa en gallego, que es acubillar, ¿no? Que están cuidando, ¿no? Que se están protegiendo ahí a sus crías. Claro, una escena tan maternal y tan concreta sí parecía remitir directamente a la ilustración de una de las nature de León, extraída de un bestiario medieval. De hecho, en el capítulo de León, es un capítulo 1, es uno de los más desarrollados en casi todas las versiones y recoge varios momentos en los que se pone de manifiesto la relación materno-filial entre el león y sus crías. A mi juicio, la inspiración en la ilustración de uno de estos bestiarios de procedencia británica es bastante clara, a pesar de que el artista no ha hecho una copia servil de la escena, sino una nueva versión, sintética, a la vez que, bueno, expresiva, buscando, eso sí, una mejor adaptación a la estructura del capitel. Claro, no es lo mismo plantear una escena, pues eso, en la ilustración de un bestiario, que es casi como si fuese un cómic, ¿no? Con escenas planas, que adaptarlo después a la estructura de un capitel en la que no puedes hacer esto simplemente. No, porque hay una serie de normas compositivas. Si os fijáis, no es una escena completa, la escena es esto. Es solo la mitad que luego se ha duplicado, porque hay esta norma de la simetría románica que es importantísima. Vale. Bien, uno de los criterios aplicados en la realización del corpus de capiteles y que ha resultado fundamental para la definición del mensaje simbólico de muchos de ellos y para la concreción de programas figurativos en el interior de la catedral es el lugar que ocupan estas imágenes, ya que en la mayoría de los casos no es tan casual como nos puede parecer a simple vista. Entonces, claro, hubo que hacer toda una cartografía de dónde estaban situados, ¿no? Los capiteles con temática animal aparecen en todas las campañas constructivas y a lo largo de toda la topografía sagrada de la basílica, aunque se aprecia una especial concentración en determinados puntos. Fijaos aquí, por ejemplo, en la cabecera, en torno a las portadas, ¿no? En este sentido, hay que destacar, por ejemplo, pues la parte del transepto, en los que hay en principio, una abrumadora presencia de capiteles vegetales, con bastantes pocas variaciones, lo que, claro, hizo pensar a los estudiosos que han tratado el tema en una especialización del taller. Es decir, que en ese momento los artistas, los mejores dotados, se habían dedicado a esculpir las portadas y le habían dado el interior pues, a otros artistas de menor categoría que se dedicaron a hacer pues capiteles vegetales en serie, uno tras otro, para acabar lo más rápido posible. Esta era la teoría hasta hoy en día. Por mi parte, creo que no es que hubiese sucedido esto, lo que sucedió es que hubo un interés por reservar los capiteles figurativos, mucho más costosos. Hay que hablar también siempre en estos términos. No es lo mismo un artista, efectivamente, que hace capiteles vegetales uno detrás del otro con muy pocas variaciones, al que hace algunas de estas obras que ustedes han visto, que como han visto, tiene pues, una alta calidad, ¿no? Pues lo que han hecho es reservar estos capiteles más costosos para ciertas partes privilegiadas como los extremos del crucero, frente a las puertas de acceso. De hecho, al traspasar la antigua Porta Francígena a la actual azabachería o la Porta Meridionalis, es decir, la puerta de las platerías, nos encontramos con un espacio formado por la continuación de las naves laterales. Es este espacio de aquí, que funciona un poco a modo de pórtico interior, es decir, actúa como una especie de espacio posliminal de transición entre el exterior, ¿no?, entre el profanum, ¿no?, y el interior sagrado. Esta percepción de un espacio diferenciado, tanto en este lado como en la puerta de las platerías, no es algo que lo estoy diciendo yo, es que ya debiera de existir en el siglo XII, en la Compostela del siglo XII, porque el Liber Sancti Jacobi, concretamente en el libro V, lo define como ciborios, cuando describe la basílica. Los define como ciborios. Claro, ciborios es un baldaquino,
No, son algo diferenciado. Y es curioso porque, claro, luego estuve buscando a ver dónde más volvía a hablar de esos ciborios, ¿no? Y es la misma palabra exactamente que utiliza cuando se refiere a las arquivoltas de la Puerta de las Platerías, habla de los ciborios, es decir, también es un espacio como cubierto, o lo vuelve a utilizar cuando describe el ciborio, de verdad, es decir, el baldaquino, no, que existía sobre el altar mayor dedicado por Diego Gelmírez en el año 1105. Cuando describe también dice que es un ciborio, ¿no? Es decir, que lo que se está tratando a estos espacios era que en ese momento eran percibidos como algo diferenciado del resto de la basílica. ¿Vale? No habla de los pilares. Cuando llega allí, habla de los ciborios, ¿no? Al lado de cada una de las puertas. El uso que posteriormente se le dio a estos espacios también nos habla de una diferenciación dentro del espacio catedralicio. En el caso de la puerta meridional fue allí donde se colocó el baptisterio y en el caso de la puerta norte el Panteón Real. Sabemos que estuvo ahí hasta que se trasladó al lugar actual, ¿no? Al comparar este tipo de usos de las imágenes en Santiago con otros monumentos coetáneos, pude darme cuenta de que esta intencionada concentración de capiteles figurados en los tramos inmediatos a los accesos no solo no es exclusiva de nuestra catedral, sino que es frecuente, sobre todo en edificios de cierta entidad, donde sus imágenes actúan efectivamente como puntos de concentración de fuerzas visuales y contribuyen a diferenciar y a magnificar ciertos lugares de la iglesia. Un ejemplo, para que no sean todos de aquí, pues Saint-Pierre de Mossac, ¿no? en Auvernia, donde esta es la visión que se tiene desde la puerta lateral de acceso, la puerta por la que entraba el pueblo. Pues uno entraba y se encuentra ese tramo, el resto son todo capiteles vegetales, pero todo ese tramo está lleno de imágenes figuradas. Es de capiteles figurados. Y es curioso porque fuera hay una inscripción también románica que pone que invita al fiel, o sea, le avisa que va a entrar a un espacio sagrado, a la iglesia, y que cuando entre lo que tiene que hacer es mirar a las alturas. No sé si es casualidad o no, pero si efectivamente entramos y miramos a las alturas, lo que vemos, nos encontramos es con todos estos recursos de imágenes, ¿no?, esculpidas. Y también lo mismo se hace, por ejemplo, pues en San Isidoro de León, a pesar de todo el caos constructivo que tiene, o en San Martín de Fromis, donde también hay una concentración de capiteles figurados justo después de las entradas de las puertas, ¿no? Está claro que eran auténticos recursos comunicativos. Bien, fundamental para la interpretación del mensaje simbólico del bestiario de los capiteles y para la definición de programas iconográficos fue el análisis teniendo en cuenta las diferentes audiencias o públicos receptores del discurso figurativo. Así, en los inicios de la construcción, la función de la parte oriental de la girola y sus tres capillas como iglesia de la comunidad benedictina de Antealtares me ha permitido definir un programa iconográfico plasmado en los capiteles en los que se muestra a través de historias profanas, elementos extraídos de la vida de los animales, los modelos y antimodelos de conducta a su principal auditorio, que en este caso iba a ser una comunidad monacal, es decir, una comunidad de religiosos. Esto no era un espacio por el que la gente pudiese andar cómodamente, que es una cosa que nos hemos olvidado hoy en día, ¿no? Es decir, una comunidad de religiosos que eran los que iban a utilizar este espacio, ¿no? Y entonces los temas que aparecen son perfectamente reconocibles y accesibles a un auditorio culto, es decir, el auditorio culto de una comunidad monástica, ¿no?, que eran leídos, ¿no?, eran los literati. Entonces aparecen temas como por ejemplo pues, la ascensión de Alejandro, ¿no?, que es una imagen muy utilizada en la Edad Media como la soberbia, es decir, incluso hay un pequeño ciclo de la historia de Alejandro, como las sirenas que... el encuentro de los soldados del ejército de Alejandro Magno en la India con unas misteriosas mujeres de las aguas, que evidentemente son sirenas y que al final los acaban atrapando y llevándolos a la perdición, los acaban matando, y imágenes, pues eso, de castigos infernales que están tomados de esta literatura de visionarios, ¿no?, y de ascetas. Y también hay la parte positiva, ¿no?, que son los modelos de conducta. ¿Y cuáles son los modelos para el clero de la Reforma Gregoriana? Son los santos.
¿no? Y entonces aquí aparecen, claro, yo siempre quisiera que hubiese un ciclo de Santiago, ¿no? Pero no, lo que nos ha quedado por lo menos es el modelo en la Santa Fe de Conc, ¿no? Antes de su capilla, se hace un ciclo con el ejemplo de martirio, ¿no? Por la fe de la Santa de Conques, ¿no? Bueno, o d'Agen. Estos temas son el soporte visual de un programa iconográfico en el que se pone de manifiesto el acecho constante del pecado al hombre religioso, son llamadas a atención, junto con ejemplos concretos de su castigo. Los modelos de conducta y la posibilidad de redención a través de la penitencia son el contrapunto del discurso iconográfico. Esta vez a través de modelos concretos de comportamiento que se encuentran respectivamente pues, en las vidas de los santos o en las nature de algunos animales, ¿no? Como las águilas, que son la imagen constante de la renovación a través de la penitencia. En el transepto, por su parte, el bestiario se insertará en programas que de nuevo adquieren la estructura de un sermón moralizante, en este caso destinado a 3 tipos de público: los peregrinos, el pueblo llano y el clero catedral. La comentada concentración de capiteles figurados en las zonas inmediatas a las portadas, tanto la Puerta de Francia como la Puerta de las Platerías, no solo no me parece casual, sino que responde a un estudiado interés por continuar el mensaje dogmático de las portadas, ¿no? Mientras que este se exponía en el exterior utilizando como soporte los relieves de frisos y tímpanos de las portadas. En el interior se utilizarán los capiteles como base para presentar una glosa, un comentario, ¿no? de estos programas principales. Es decir, es como que la imagen y la información continuaba una vez que pasabas adentro. El bestiario será la base fundamental para presentar discursos figurativos en los que las ideas como el acecho constante del mal se conjugan con otros ejemplos concretos del pecado y de malas conductas. Unos programas en los que, siguiendo las directrices de la Reforma gregoriana, se plantea también la esperanza a través de la redención. En el caso del pórtico interior de la Porta Francígena, donde el auditorio específico del programa iconográfico son los peregrinos que llegaban a la basílica, encontramos una serie de capiteles cubiertos de una selva de entrelazos, este maestro de la maleza, ¿no? Entre los que habitan fieras de diferentes clases. Claro, para buscar ese tipo de temas, eso puede parecer una cosa decorativa, pero resulta que donde los encontramos es en los sermones del Liber Sancti Jacobi, unos textos que están redactados contemporáneamente a la factura de estos capiteles, donde he podido desgranar el mensaje simbólico que transmitirían al auditorio. De nuevo, son una llamada de atención a los fieles y peregrinos sobre los peligros del pecado y su castigo. En el plano semántico hay también una continuidad con el programa de caída. Recordad que en la portada norte había todo un ciclo de Adán y Eva, de la entrada del pecado en el mundo. Entonces hay una continuación, hay un comentario en el interior a través de estos capiteles. Claro, en medio de este mundo de peligros, ¿no? Son todo capiteles llenos de zarzas, con animales por el medio. Ese mismo ambiente vegetal se describe en estos sermones. En el medio, curiosamente, aparece esta imagen que yo he identificado como el apóstol Santiago, que como patrono de la Iglesia no solo está ahí delante de la puerta de los peregrinos, recibiendo a los peregrinos, sino que además nos señala el verdadero camino, que no es el de las zarzas, de los vicios, no, sino que es el de la palabra, que es el libro que está señalando. Santiago se presenta así, siempre según el Liber Sancti Jacobi, no voy a sacar ahora aquí los textos porque no es el momento, no solo como el discípulo de Cristo que trae la palabra, representada por ese libro al que señala, sino como el que estirpa las zarzas y las bárbaras feras, es así como aparece en los sermones, que aparecen entre la maleza de los capiteles que lo rodean y que son una efectiva imagen del paganismo, los demonios y, en definitiva, el pecado. En los sermones se está hablando todo el tiempo de Santiago como evangelizador de Hispania, ¿no? Y que vino a estirpar las zarzas de los vicios donde habitan las bárbaras fieras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es justo, vemos que se está al mismo tiempo plasmando en texto, en el Códice Calistino y en imagen, en estos capiteles que están haciendo al mismo tiempo, exactamente las mismas ideas en la sede compostelana. Bien, en el lado de enfrente, ¿vale? En la parte sur, la audiencia privilegiada para este bestiario, que aparece de nuevo concentrado en los capiteles, todos por aquí, ¿vale? Es decir, si entrásemos, los veríamos de frente justo.
está centrado, el programa de fuera está centrado en la redención, y aquí, de nuevo, se sigue, ¿no? Y nos encontramos pues, con un sinfín de diablos, ¿no? De formas pues, totalmente fantasmagóricas, o sea, son creaciones absolutamente surrealistas, o sea, formadas por diferentes formas de animales, de partes humanas, es decir, en algunos momentos la definición es de fantasmagórica, ¿no? Que comparten pues ese espacio, bueno, y que nos miran hacia nosotros, ¿no? Comparten ese espacio pues, con otras escenas pues, más procaces, ¿no? Como más evidentes, ¿no? Como esta mujer convertida en vagina dentata, o los soldados, se entiende que son soldados por los cascos que llevan, que muestran procazmente su sexo, ¿no? Aquí las ideas de tentación y condena encuentran su aplicación práctica en unas imágenes en las que realmente esa es la puerta de la ciudad. No sé si os dais cuenta, es el pórtico de la iglesia, es la que da a la Ruedo Vilar, es el que da a la ciudad realmente. Lo que se está haciendo es una crítica a las relajadas costumbres de la sociedad urbana compostelana del momento. Bien, en el análisis del bestiario de los capiteles, junto al lugar en el que se sitúan y el público al que están destinadas estas imágenes, he hecho también referencia a un aspecto no siempre tenido en cuenta cuando se estudia la escultura románica, y que es su visibilidad en el contexto arquitectónico de la iglesia. En este sentido, tenemos que recordar que el espacio interior de la Catedral de Santiago ha sufrido una serie de transformaciones fruto de su lógica evolución histórica que han modificado sustancialmente la percepción que hoy tenemos de estos capiteles. Estos se sitúan en los pilares o están en los muros perimetrales, en las ventanas, por lo que la altura a la que se encuentran, aproximadamente pues, unos 4 metros, los hace perfectamente visibles para el espectador, incluso hoy en día, ¿no? Esta altura se reduce más, incluso en ciertos espacios como la cripta, donde los pilares son considerablemente más bajos, o en la cabecera y las naves colaterales orientales del transepto, donde originariamente el suelo estaba elevado unos 50 centímetros respecto al del resto de la basílica. Esto es una cosa que también nos olvidamos muchísimas veces, pero aquí hemos perdido totalmente el suelo de la catedral. Lo hemos perdido, ¿vale? Que sí se ha conservado en otros monumentos similares, pero esto es porque también nos habla de una jerarquización de los espacios también en función del suelo. Claro, esto lo que haría sería que estarían todavía más visibles, ¿no? Además, en esta reconstrucción de las condiciones de visibilidad es necesario hacer abstracción de elementos pues, como los burladeros de madera de época moderna que ocupan los tramos externos del crucero y que evidentemente no existían en época románica. Estos elementos pues, dificultan considerablemente tanto la percepción del espacio interior de los extremos del transepto, que eran, como os he dicho, pues, verdaderos pórticos interiores para los portales, como la visión de los capiteles figurados con bestiario que se concentraban especialmente en estas zonas, como hemos visto. Este bestiario en piedra además ha perdido una buena parte de su iluminación natural, ¿no? Se hablaba de que fueron cegadas la inmensa mayoría de... Bueno, inmensa no, pero se han perdido como el 76% de las ventanas, ¿no? Creo recordar la cifra. Ahora se han recuperado unas cuantas, afortunadamente, pero claro, es que eso de la Edad Media oscura, del románico oscuro, yo no me lo creo con esos ventanales que hay en esa iglesia, ¿no? Es decir, lo que tendríamos sería... estos ventanales producirían una luz directa, muy fuerte e intensa, que al incidir sobre el relieve de los capiteles lo que haría sería crear fuertes claroscuros que contribuirían sin duda a hacer mucho más vívidas las imágenes. De hecho, para fotografiarlos no se puede usar flash. Hay que utilizar siempre una luz de manera que creen sombras, porque están pensados para eso. Lo mismo ocurriría en las horas nocturnas, en las que los capiteles estarían iluminados desde abajo, pues con lámparas de aceite, velas, bueno, con toda esta iluminación artificial, que también era muy importante en las iglesias medievales, y que con sus fluctuaciones lumínicas, con ese escintilar, ¿no?, generarían la sensación de movimiento sobre las figuras, imprimiéndoles eso todavía mucha más vida.
El interés de los comitentes y artistas en que estas obras fuesen visibles y comprensibles se manifiesta incluso en otros aspectos de forma, de tipo formal o estructural. La propia forma del capitel, más estrecha en la parte baja y que se va haciendo cada vez más ancha hacia arriba, lo que favorece es que la figuración se presenta a los ojos del espectador en un ángulo perfecto para su visión. Claro, no vemos las imágenes así, sino que están situadas de manera que estén en línea con nuestra visión, ¿no? Es decir, un ángulo perfectamente para ser comprendidas desde el suelo. Están pensadas para ser vistas desde el suelo. De hecho, si realizamos un atento análisis visual de estos capiteles, teniendo en cuenta esta premisa, nos daremos cuenta que en muchos casos estos fueron efectivamente esculpidos para ser vistos desde abajo y que una visión frontal a su misma altura modifica considerablemente su efectismo. Claro, esto lo pude comprobar y aprovecho para darle las gracias a don Daniel Lorenzo también, ¿no? Porque, claro, cuando yo ya tenía todo esto acabado, empezaron las obras, yo empecé a trabajar allí y claro, me dio la autorización para poder ir a fotografiar, ¿no? De nuevo, otra vez más, ¿no? Todo esto, y claro, me he encontrado con que estos capiteles desde arriba no funcionan. O sea, fue muy bien, estuvo muy bien poder ir, ¿no? y verlos para ver los detalles y demás, pero es que no funcionan desde arriba, funcionan desde abajo y con unas condiciones de luz, es lo mismo. A ver, sí, los ves bien, estás de cerca y todo lo que tú quieras, pero no me digan que esto no es muchísimo más efectista que esto. Claro, no se reconoce que es un león, ni que tiene la boca abierta, ni nada, ni la mujer tiene esa presencia que tiene con vista desde abajo, ¿no? Aunque sea en un plano detalle como este, ¿no? Y con una luz desde abajo, forzada, efectivamente, que esta no sería la intensidad de luz que podría tener por la noche, ¿no? Pero, bueno, sí que hemos intentado recrear la luz esta que vendría desde abajo, ¿no? Claro, cabezas grandes, con los rasgos exagerados, como si se tratase de máscaras de teatro, que miran hacia abajo buscando el contacto visual con el espectador, cuerpos inclinados que en ocasiones se proyectan incluso fuera del espacio límite de la propia cesta del capitel, son algunos indicadores de esta intencionalidad de los autores materiales y conceptuales de estas obras. Este efecto de vida, que todavía se acentuaba en algunos casos más por la utilización, perdón, se acentuaba todavía mucho más en otros casos por la utilización de un elemento que hemos perdido. Son elementos extraescultóricos como por ejemplo el color. Claro, no tenemos el color. No ha quedado prácticamente nada de ese color. Pero claro, imaginaos estos monstruos, ¿no? Estos animales, pues con las fauces ensangrentadas, por ejemplo. Y utilizaban colores tremendamente vivos. E incluso otros elementos también extraescultóricos, como por ejemplo, siento que tengo las fotos todavía hechas antes de la restauración, entonces todavía está todo lleno de telas de araña, ¿no? Pero los ojos de pasta de vidrio. Es decir, esto que es casi como tratar el capitel como un objeto suntuario, porque esto no es una técnica barata, precisamente, pero claro, ¿de qué nos está hablando? De que lo que se le quiere es dar vida a estas figuras. Esta pasta de vidrio, con la luz, lo que haría sería brillar en la parte más importante y más expresiva del cuerpo humano, que son los ojos. ¿Vale? De hecho, muchos de estos que tienen las cuencas excavadas, realmente no es porque las quisieran tener excavadas, que también funcionan porque generan ahí una sombra y demás. Era porque estaban pensados para estar llenos de pasta de vidrio que brillaría. Es una técnica que viene de Santa Fe de Conc, ¿no? Y que el taller de Santiago explota tremendamente, sobre todo durante la época de Gelmíez, y que luego se dejó de utilizar, ¿no? Todas estas características convierten a las imágenes de estos capiteles, más entonces que ahora, en soportes efectistas con una alta visibilidad y con una alta capacidad de atracción para un espectador medieval bastante menos habituado que nosotros a la imagen. Claro, no estaban acostumbrados a ver imágenes. Nosotros no nos sorprenden tanto, pero claro, todos estos recursos en una iglesia, en un espacio sagrado, esto sí que contribuiría realmente a mover el ánimo de los fieles, ¿no? Bien, aunque el libro se centra fundamentalmente en cuestiones iconográficas e iconológicas, no se pueden disociar estas de las filiaciones estilísticas de la escultura. Es decir, este es el método pues, más tradicional, ¿no? Del estilo, sobre todo porque en el análisis de las formas, de su origen y de su evolución,
lo que hace es aportar, en muchos casos, datos interesantes sobre los temas que llegan al taller de la catedral en cada momento de su historia. Es decir, muchas veces con el estilo también llegan los temas iconográficos. Entonces también me interesaba esto. De este modo, en cada espacio de la catedral tratado, y teniendo en cuenta como base siempre los capiteles figurados con bestiario, he realizado un trabajo de definición de las filiaciones artísticas de cada taller y a veces individualizando incluso a artistas, a manos. ¿Vale? Esta tarea, bueno, pues se ha visto en ocasiones dificultada por una constante que encontramos a lo largo de la evolución de la fábrica catedralicia, que es la hibridación estilística. Con esta expresión lo que hacemos es definir el proceso de transferencia, conocimientos y experiencias y modelos que se produce entre los diferentes escultores que están trabajando juntos en un mismo taller. Un proceso que además se detecta en las sucesivas fases decorativas de los capiteles, haciendo difícil en ocasiones diferenciar a los artistas que los producen. Es decir, llegan a transferirse tanto entre ellos el estilo que es muy difícil identificarlos. A pesar de ello y con un análisis detallado, es posible reconocer, sobre todo en algunas fases de la construcción, a determinados artistas a los que, para facilitar la fluidez del discurso, bueno, pues en algunos casos pues les he puesto nombre, ¿no? Bueno, como por ejemplo el maestro de la maleza, que les comentaba antes, que le he puesto este nombre, cuyos capiteles pues, tienen un estilo muy determinado y producen un tipo de temas muy determinados, cuyos capiteles tienen siempre este mismo tema de lianas vegetales que cubren toda la cesta del capitel y que empieza a trabajar pues, bajo la dirección del maestro Esteban, seguramente ahí en torno al año 1090, trabaja también en el transepto y luego desaparece porque el resto de las obras que se ven son copias más o menos económicas, ¿no? de su estilo, ¿no? Y que se puede relacionar perfectamente con las composiciones de la miniatura de espacios, de escritorios, como por ejemplo el de Moissac, ¿no? En lo que concierne a la escultura del transepto, una de las aportaciones pues, de este libro pues, es la clasificación de sus capiteles, como os decía, por maestros, que era algo que todavía estaba pendiente de hacer. Se había hecho eso con los escultores de las portadas, pero lo de dentro estaba todavía sin hacer. Y bueno, en general tengo que decir que las dos tendencias que se detectan en los dos portales, tanto en la puerta franciscana como en la puerta norte, que son la tendencia más clasicista, ¿no? El famoso maestro de platerías, maestro de la puerta franciscana, los que utilizan sobre todo las astras de mármol, y la tendencia, digamos, más vernácula, más románica, que es la de Conch, ¿no? Son los que coinciden, son los mismos que se encuentran dentro. No, pero exactamente con la misma calidad. Pero esto incluso nos puede valer un poquito para afinar la cronología del transepto. Probablemente pues, el transepto debió de avanzar muchísimo más en la parte norte, ¿no? Cuando se estaba construyendo, que era más fácil asentarlo, ¿no? Que en la parte sur, donde había que hacer, también había un desnivel, ¿no? Porque esta tendencia que eso, pues 1090, 1100, que también está en la puerta de las platerías, este escultor realiza pues, el famoso capitel de Lavaro, que está claro que es una versión extendida del Castigo de Lavaro, del portal de Santa Fe de Conch, famosísimo, y el capitel con el apóstol Santiago, ¿no? Lo que pasa que aquí lo que vemos es un poco este ejemplo lo voy a utilizar para explicar esta hibridación estilística, ¿no? Porque es una obra del denominado, se llama Maestro de la Traición, saben que todos estos maestros les hemos puesto unos nombres muy épicos, ¿no? Pero que realiza, bueno, pues el tema de la traición de Cristo en la portada de las platerías, que es un maestro que conoce las fórmulas y el estilo de la abadía de Conch a través del otro maestro, el maestro de las tentaciones, el maestro de Conch, pero que las interpreta en función de su formación en el taller compostelano. Entonces, en esa figura del apóstol Santiago se perciben, de hecho, pues, los rasgos del taller de Conch, ahí ven algunos de los santos, ¿no? que están en ese portal de Santa Fe de Conch. Incluso eso es la moda de la barba, ¿no? Con esos bigotes largos, ese nimbo circular que tiene un listel, eso es típico de Santa Fe de Conch. Sin embargo, el gusto por la figura de busto, que esto puede parecer una chorrada, pero es muy importante, el gusto por la figura de busto, los ojos en U abultados, aquí no hay pasta de vidrio, sino que son abultados, y los paños con esos característicos pliegues en U hacia arriba,
nos hablan del estilo más clasicista del maestro de platerías, ¿no? Del maestro de la Porta Francígena. Es decir, está cogiendo lo mejor de cada casa, digamos, ¿no? Y para hacer pues, un estilo totalmente original que luego al final acabó exportando también. Pero eso es otra historia. Además, en el caso del cuerpo principal de la catedral, la identificación de los diferentes maestros que habían intervenido en la decoración de sus capiteles fue tratada, bueno, de forma parcial por los especialistas que se ocuparon del tema. Partiendo de estas bases, bueno, pues aporto también una definición más concreta pues, para los talleres que conviven y que se suceden a lo largo de esa dilatada y todavía discutida construcción de la nave. Así, bueno, pues el que he denominado como taller local, ¿vale? Que es el heredero pues, de los buenos maestros que trabajaron en el transepto en la gran época de Gelmírez y que realiza la mayor parte de los capiteles figurados de la nave, con esas capiteles vegetales, ¿no? Con esas hojas gruesas, ¿no? Con diferentes variaciones, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Y el bestiario aquí es tratado como un tema totalmente secundario, ¿vale? No hay grandes creaciones y la resolución, como pueden ver, es bastante más mediocre que los anteriores. Es decir, es como la inercia, ¿no? del gran taller de Gelmírez. Pero la renovación generacional en el taller de la nave se produjo con la llegada de un grupo de escultores procedentes de Ávila hacia el año 1130 y que permanecerán en Compostela aproximadamente hasta 1150, como mucho 1160, en el momento en el que ya se detecta la llegada pues, de otras nuevas influencias del norte de Francia, de Borgoña. Efectivamente se está empezando ya a formar el taller que luego será del maestro Mateo, ¿no? La llegada al Obrador de Santiago de estos escultores de un lugar aparentemente pues, tan alejado como Ávila, pues no resulta tan sorprendente si tenemos en cuenta que desde 1120 Ávila formaba parte de la provincia eclesiástica de Compostela. Es decir, era una sufragánea, y hasta hace bastante poco, era una sufragánea de Compostela. Y por lo tanto estaba bajo el influjo en aquel momento del arzobispo Diego Gelmírez. Las relaciones entre el prelado compostelano y el obispo de Ávila, don Sancho, en 1121-1133, que por cierto tuvo que venir aquí a que Gelmírez lo invistiese, ¿vale? Como obispo de la sede recuperada de Ávila, pudo favorecer el envío de algunos escultores del taller de la iglesia de San Vicente, que entonces estaba construyendo, con el fin de cubrir el vacío que había quedado en el taller compostelano tras la marcha de los grandes escultores del transepto. Los autores que trataron el tema ya con anterioridad ya habían reconocido que a lo largo de la nave por lo menos pues media docena de capiteles realizados por este de progenie abulense, ¿no? A pesar de las dificultades que la hibridación estilística también plantea en este caso, he podido concluir que la aportación de ese taller de Ávila fue bastante más importante de lo que se había creído y que labraron al menos, bueno, bastantes capiteles vegetales, pero de los que nos interesan a nosotros, por lo menos otros 4 capiteles figurados a lo largo de la nave. 2 con leones, uno está bastante deteriorado y uno con el tema duplicado de la zorra y el ave, un tema de la primera campaña que vuelven a recuperar ellos, y sobre todo el capitel de la tribuna con Daniel, esta escena tan bonita de Daniel en el foso de los leones. Además, la situación de estos capiteles que se sitúan todos o en los tramos más orientales o bien en los muros perimetrales de la nave, lo que nos está hablando es de que efectivamente pudo haber un mayor avance de estos muros laterales, ¿no? Antes de la llegada del maestro Mateo. Bien, en general, el denominador común de la escultura de los capiteles es la originalidad a la que llegan los maestros, a pesar de las diferentes influencias artísticas que reciben y, por lo tanto, de trabajar a veces con un repertorio heredado. Con todo ese bagaje, los sucesivos talleres de escultores de la catedral demostraron no solo su plena actualidad con respecto a los modelos iconográficos en boga en los grandes centros artísticos del momento, sino también su capacidad para hacer creaciones nuevas y exportarlas a su vez. Vale, no solo era recibir, sino que era también un gran centro de producción. Bien, y para acabar, simplemente
Pues decir que el bestiario de los capiteles de la Catedral de Santiago no es un tema marginal, relegado a una función decorativa dentro del propio espacio sagrado del templo, sino que tiene un gran protagonismo dentro del discurso iconográfico de la Basílica Románica y tiene unas altas capacidades comunicativas para un mensaje dogmático moralizante. Sus repertorios y estilo van cambiando y actualizándose a lo largo de la historia de la edificación de la Iglesia, de forma que su análisis aporta interesantes datos también para la definición de sus fases constructivas, no es algo solo secundario. La predilección que tuvieron tanto los mentores de los programas figurativos como los escultores compostelanos por las representaciones estereomórficas hace que la Catedral de Santiago sea no solo un exponente excepcional dentro de la corriente del arte románico europeo, en la que se produce, por cierto, una eclosión de este tipo de temas entre los siglos XI y XIII, sino también de las corrientes ideológicas de la Reforma gregoriana, que, por cierto, favorecían mucho su uso, porque era muy fácil comunicar a través de estos animales, ¿no?, que eran muy conocidos por todos. En resumidas cuentas, el bestiario aparecerá en el interior de la basílica formando parte de un mensaje que adquiere frecuentemente la estructura de un sermón moralizante. Vuelvo a insistir, son, al fin y al cabo, frases permanentes dentro de una articulada homilía en piedra presentada en los pilares sobre las cabezas de los fieles y a la que, levantando los ojos, siempre pueden acudir para recordar el camino recto que todos estaban invitados a seguir. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por esta interesantísima presentación. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta, comentario o algo que aportar a esta brillante conferencia. Sí, Victoriano, yo quería hacerte, bueno, antes de nada, felicitarte con toda sinceridad. Gracias. Por tu sublime conferencia y también por la publicación de este libro que todavía no he podido consultar, no por falta de interés, sino de tiempo. Pero quería plantearte una cuestión. En el año 2011 aproximadamente, te puedo asegurar que leí íntegramente tu primer libro sobre la cabecera románica de la Catedral de Santiago, que ya de por sí era una tesis. Imagino que sería tu tesina, pero... Entonces hacíamos tesinas, tesis. Había tesinas que eran tesis. La defensa había durado 3 horas, me acuerdo, y era 5 en el tribunal, eran otros... Bueno, aquel libro, para quien no lo conozca, es un libro realmente espectacular. Recuerdo que era muy sugestivo, muy clarificador en muchas cosas, y recuerdo mucho la existencia de aquel mensaje que se daba sobre todo a los monjes tratarios, entonces custodios de esa primera fase románica de la cabecera. Y también leí entonces pues, bueno, muchos de tus capítulos y artículos que complementaban un poco las conclusiones que tenía el libro. Después, en el año 2014, y sin ánimo de polemizar, el propio consorcio sacó un libro del profesor Senra Gabriel Galán, en el que bueno, trataba más o menos un poco tu mismo tema, había conclusiones que eran muy similares y había otras que eran sobre todo muy diferentes en lo que respecta pues, a la Capilla de Salvador, etc. Sobre todo a nivel de lecturas iconográficas. Y ahora sacas este nuevo libro que yo, ya digo, no he podido leer, pero que es fruto pues, de mucha más madurez, de mucha más investigación, de mucha más... Claro. Entonces, mi pregunta es, desde esas primeras investigaciones tuyas, ya muy conclusivas, de la primera década de este siglo hasta hoy, teniendo en cuenta lo que han escrito otros autores, ¿cuáles conclusiones que entonces tenías ahora ves más ratificadas que nunca con el paso de los años? ¿Y qué otras cosas quizá que dijiste en el 2004-2005 ahora pues pones más en duda o interpretas de otra manera? Bien, sí que hubo muchas cosas que dejé por el camino, porque es cierto que, bueno, a ver, efectivamente era mi tesina, era recién licenciado, sí, vale, que me han dado un tema pues muy interesante, ¿no? Y demás. Y claro, en aquel momento pues me atreví a decir cosas que a lo mejor hoy pues no y de hecho no diría, y que de hecho hoy pues eso las he tratado de otra manera totalmente diferente, y uno de esos capítulos, por ejemplo, pues fue el caso de este sonador de cuernos. Yo en aquel momento lo relacioné con otra cosa que no tiene nada que ver, y efectivamente el estudio de Senra en muchísimas cosas me ha servido muchísimo. Ojo, luego no estoy de acuerdo con él en ciertas interpretaciones iconográficas, ¿vale? La gente se puede decir o no que pues ese capítulo que puse antes, que era la ascensión de Alejandro. Claro, yo no lo sé. Yo he buscado modelos en Francia, en puntos además muy relacionados con el Camino de Santiago, en fábricas que se estaban construyendo al mismo tiempo,
y aparece ese mismo tema. Claro, el hombre sincero. Claro, no lo sé. Claro, fue interpretado como el hombre sincero. Claro, es que no conozco ese tema iconográfico dentro de la escultura románica, ¿no? Pero luego, claro, es que todo este estudio que hicieron de las marcas de cantero, ¿no? De la evolución de la construcción ya me hubiese gustado a mí tenerlo unos años antes. Claro. Es que, claro, yo cuando se partía de la premisa de la Catedral de Santiago ya no hay nada que decir, ya se ha dicho todo, porque ya lo ha dicho todo Moralejo, y de hecho, claro, a mí me miraban un poco mal porque me estaba atreviendo, que era, pues, pues un don nadie, ¿no? Que estaba empezando, pues claro, tú lo has dicho antes, Pachi, ¿entiendes? Y pues era pues lo mismo, pero en aquel momento que me estaba atreviendo a meterme en cosas que habían estudiado los grandes. Claro, entonces, fue complicado, y sobre todo fue complicado llevarles la contraria. Yo recuerdo en mi tesina que se montó pues una discusión sobre, porque claro, yo decía que la puerta de Antaltares era la actual Puerta Santa, que aparece descrita en la Concordia de Antaltares perfectamente, y que tienen que abrir una puerta para que comunicará el monasterio que está al lado, ¿no? Con esta girola, con esta cabecera, porque vais a utilizar esa parte de la iglesia que hemos construido en vuestro territorio, la vais a utilizar como iglesia. Y de hecho esas tres capillas tienen exactamente las mismas dedicaciones que la iglesia de Antaltares, porque iba a ser su iglesia, es decir, era un espacio privativo, no era para que anduvieran por allí los peregrinos, ni nadie más, era un espacio cerrado, que iban a utilizar ellos, y por eso tenían su puerta. Pues recuerdo que se montó una porque, claro, pues lo que se había dicho antes era que no, que eso era otra puerta que se abrió cuando se implementó el tema del año jacobeo. Y no, resulta que es una puerta del siglo XI. Hoy no cabe ninguna duda. Y hemos hecho recientemente todo el estudio de arqueología de la arquitectura y lectura de paramentos, y efectivamente es una puerta que nació, no es que lo hubiesen construido después, es que nació, sabemos perfectamente que nació con la cabecera románica. Es decir, y esto es muy interesante porque es una iglesia llena de puertas. Es una iglesia que se quiere comunicar con su alrededor, con todos esos grupos humanos que están allí. Porque Santiago no es un santuario como los otros. Vale, porque sí, formalmente Santa Fe de Conc o San Sagren de Toulouse, que son las que hemos conservado similares a Santiago, son igualitas. Encima están también restauradas, que son más románicas incluso que la nuestra. Vale, pero ninguna tiene esta relación con su medio, ¿no? Porque eran o bien una abadía benedictina en un caso o una canónica de San Agustín en el otro. Punto. No tenían este interés por relacionarse con otros grupos humanos como podían ser pues, unos peregrinos, como podían ser el hospital, como podía ser la comunidad de Antaltares, la comunidad de Pinario, el clero de una sede que no estaba todavía aquí, que estaba... Claro, es que el universo de compostelano es tremendamente complejo. Por eso incluso detectamos que aquí hay, e incluso en estas cosas, ¿no? Que parecen tan bonitas y tan banales, ¿no? Vemos que hay un interés. Es decir, delante de la puerta de la canónica, ya no lo he hablado, pero la antigua puerta que ahora ya no existe, que está tapiada, ¿vale? De repente todos son capiteles vegetales y vuelve a aparecer también animales, que sí, los acróbatas, ¿no? Todo este mundo. Y resulta que la historia compostelana, cuando Diego Gelmírez reforma el cabildo, ¿qué es lo que dice? Es que vivían como brutos animales. Y se dedicaban, no, a las cosas banales, al juego, a los ¿cómo se llama? A los saltimbanquis, ¿no? Y a la vida licenciosa, digamos, y justo son los temas que aparecen allí. Uy, qué casualidad, claro. Pero sí, efectivamente, en todos estos años, pues sí, y metodológicamente se ha ido enriqueciendo. Efectivamente, toda esta cosa de la psicología de la percepción y demás, bueno, lo del postestructuralismo, yo no sabía que se llamaba así, yo lo estaba aplicando, luego fue más tarde cuando supe que eso tenía un nombre, es decir, lo de utilizar, pero a mí me surgió, esa metodología me surgió del sentido común. Es decir, es que esto no es un problema arquitectónico, esto es la casa de Dios.
y fue construida como tal. Y entonces sirve para unas determinadas cosas. Así, aquí se hacían unas determinadas cosas. Y entonces todas estas imágenes son las imágenes que están decorando un espacio sagrado y que tienen también un mensaje. Y más en este momento. A lo mejor en otro momento pues no es tan importante, pero precisamente en el arte románico sí que es muy importante porque se está recuperando toda esta escultura monumental que ya se había utilizado en época romana, que si arcos de triunfo, que si columnas conmemorativas, es decir, la imagen en la época romana, no, era tremendamente importante. Se había perdido un poco eso de la escultura monumental, pero lo está recuperando muchísimo el arte románico y como elemento comunicativo, no solo como una cosa de decoración. Vale, ay, qué rollo. Pues te agradezco la respuesta, sinceramente, porque ha sido muy clarificadora. También te felicito porque son más de 20 años tratando un tema, que eso tela marinera, y nada más. Leeré ese libro ya para completar la trilogía. ¿Más Perfecto. preguntas? Si alguien más del público quiere hacer una pregunta, profesor Hago Tarín. yo una para a ver si el público se anima. Bueno, primero, felicidades también por la comunicación, por la ponencia, que es el trabajo de una vida, se nota. A lo largo de la presentación hemos visto diferentes grupos de capiteles y los has vinculado con el mundo de los sermones y sus ilustraciones. Yo me pregunto si has conseguido identificar los modelos concretos de esos capiteles, es decir, probablemente se inspiraron en 1, 2, 3, 4 códices ilustrados. Quizás esos originales no se conservan, pero posiblemente sí las copias, porque se copiaban unos de otros. Me pregunto si eso está identificado. He encontrado sobre todo en los textos. Ajá. Pero no Es las decir, ilustraciones. ves de esos cómo, textos. pero no tanto en las ilustraciones. Con las ilustraciones sí que hay muchísimas concomitancias con el taller de Mateo, ¿vale? Y los bestiarios ingleses. Eso sí. Pero está claro que esto procede de miniaturas. Yo lo tengo clarísimo. Sí, sí, después sí. de algunas En muchísimos comparaciones. casos sí, es decir, de las artes menores, pero, Sí. pero eso es algo normal. Lo que Sí. ¿sabes cuál es el problema? Que es que hemos perdido la mayor parte de Eso sus me referentes. refiero. Yo de verdad, y te admiro que vas al ACS, al Archivo Catedral de Santiago, y encuentras allí todo. Porque claro, él estudia el siglo XVII, el siglo XVIII, etcétera, etcétera. Claro, conservan todo. Sabe hasta los sacos de arena que han traído para la construcción de la Torre del Reloj. Claro, es que nosotros no sabemos nada de eso. Y cuando tenemos el nombre de un artista como Mateo, es mejor que no lo hubiésemos tenido porque se ha creado una auténtica mitología a su alrededor. Claro. Bien. Pero, No hay hemos copias. perdido, Sí. claro, hemos perdido los referentes. Ni siquiera nuestro Códice Calistino es el original. Sí, eso es cierto. Sí. Claro, Faltan- ya es una copia. Sí. Pero esos sermones, la primera edición, digamos, son de la época de Diego Peláez, Cierto. que es muy interesante. Pero esos sermones, que es cuando se está gestando todo, cuando se está poniendo todo por escrito, que es cuando se dan cuenta que hay que poner las cosas por escrito, ¿vale? Y que no vale que unos vengan a Santiago con una insignia de un cuerno de no sé qué y otros con no sé qué, sino que había que poner por escrito cuál era la insignia de los peregrinos, que tenía que ser la... Bueno, pues lo estábamos hablando nosotros. Lo que a Pachi le salen, de la datación de esas conchas, es exactamente lo que data el Veneranda Díez. ¿Vale? Es decir, hay esa correspondencia. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. Claro, es que hemos perdido... Sí, ojalá hemos tenido aquí un bestiario del siglo XII, ojalá lo hubiese tenido ahí, en la biblioteca. Claro, y poder ver si efectivamente esos artistas se han inspirado en un bestiario real que tuvimos aquí. Claro, solo nos quedan las versiones inglesas, las copias inglesas, claro. Pero yo estoy absolutamente convencido de que tuvo que llegar aquí uno, porque hay, si no, imágenes que no se explican sin eso, o por lo menos un libro de modelos. Habéis visto La zorra y el ave y el Patapí de Valle, Sí. que está allá arriba en Normandía. Ya, pues que Normandía está a 5 días en barco, ¿eh? Y tengo otra cuestión. ¿Sería posible reconstruir virtualmente, como se ha hecho con el Pórtico de la Gloria, la policromía de todos estos capiteles? Pero es que no queda nada. En el capitel del Avaro había por el fondo, es que no sé si se ve en el... Es que no sé si se ve bien... Claro, estos también me gusta ponerlos de Ávila no solo por el modelo, sino porque están pintados y repintados, pero bueno, para que nos hagamos un poquito el efecto interior que tendrían estas iglesias, que estarían completamente pintadas, ¿eh? O sea, para nuestra estética de la piedra incluso nos resultarían desagradables. Mucha gente la primera vez que vio el pórtico dijo, ¿pero qué han hecho aquí? Claro, porque de pasar de aquel color piedra, ¿vale? Al color, no, pues a ver, no es fácil para nuestra estética, pero realmente estarían todos así. Fijaos, en Kong sí que se conserva cantidad de color, muchísimo color, ¿no?
Y fijaos, el fondo hay rojo, vale, todos estos dorados. Y aquí por el fondo sí había como unos restitos, pudimos ver, de ocres, de rojos, incluso entre los dientes, ¿no? Entonces, bueno, y luego quedan algunos en la capilla de San Pedro, que también fue repintada, son repintados, pero que bueno, nos podrían hacer muchísimo la idea de cómo estarían, ¿no? Son leones que tienen así los dientes, muestran los dientes y están ensangrentados, con sangre, ¿no? Están desde arriba mirándote, voy a caer encima de ti. Pero el resto sería tremendamente difícil porque tienes que pensar que todo esto pasó por un proceso ya hace muchos años, ¿no? Cuando se empezó ya a limpiar la catedral en la época de Martín de Herrera y demás, cuando se empieza a hacer la limpieza de la catedral, quitar retablos, no sé qué, se limpia todo y ahí, claro, perdimos muchísimo de la policromía que seguramente tendrían, claro. Pero imaginaos el efecto que podía tener todo esto coloreado, claro. Bueno, querido público, profesor Nodar, 2 minutos para cumplir las 13 horas, con lo cual magnífico. Felicitaciones por la conferencia nuevamente. Y nada, paramos aquí la sesión en estos momentos y ya se reanudará según programa. Muchísimas gracias a todos.